Era una noche oscura en Nueva York. Con las luces de neón parpadeando en las esquinas y el sonido distante de los autos mezclándose con el murmullo de la ciudad que nunca duerme. En una avenida menos transitada, donde el asfalto estaba agrietado y las alcantarillas exhalaban vapor como si la tierra respirara, se encontraba una carnicería pequeña. Cortes finos de Salvatore. El lugar era peculiar. Las ventanas estaban cubiertas con cortinas gruesas que no permitían ver el interior. Solo un cartel desgastado que colgaba sobre la puerta anunciaba su existencia. Salvatore, el propietario, era un hombre alto, de complexión robusta, con un delantal que parecía nunca quitarse. Tenía el cabello entrecano y un rostro inexpresivo, marcado por arrugas profundas. Sus manos, siempre manchadas de sangre, eran enormes, como si hubieran sido diseñadas para sostener un cuchillo y nada más. Los vecinos lo conocían solo de vista. Decían que trabajaba hasta altas horas de la noche y que siempre había un olor peculiar saliendo de su tienda. Algo que no era exactamente carne, pero tampoco podías identificar. Sin embargo, a pesar de la atmósfera extraña que rodeaba el lugar, Salvatore siempre tenía clientes, personas que iban, compraban y desaparecían como si nunca hubieran estado allí. Una noche, Emma, una joven periodista en busca de una buena historia, pasó frente a la carnicería. Estaba investigando desapariciones recientes en el área, y aunque no había ninguna evidencia concreta que conectara a Salvatore con los casos, la tienda despertaba su curiosidad. Decidió entrar. Empujó la puerta, y un tintineo metálico anunció su llegada. El interior estaba iluminado por una luz mortecina. El aire estaba cargado de un olor fétido que hacía que cada respiro fuera un esfuerzo. Emma notó que el suelo estaba ligeramente pegajoso. El mostrador estaba limpio, demasiado limpio, como si alguien hubiera pasado horas desinfectándolo. Detrás del mostrador, Salvatore la observaba con esos ojos hundidos y oscuros. «Buenas noches», dijo él, con una voz grave que resonó en el espacio como un eco. Emma trató de sonreír. «Buenas noches. Solo quería echar un vistazo. He pasado por aquí varias veces y nunca había entrado». Salvatore asintió lentamente. «Mire lo que quiera, pero aquí solo vendo carne de calidad». Emma sintió un escalofrío. Había algo en la manera en que él dijo esas palabras. Caminó por la tienda fingiendo interesarse en los cortes expuestos. Había algo extraño en ellos, algo que no podía identificar. La textura, el color, no parecían del todo normales. Finalmente, decidió arriesgarse. «¿Cómo consigue carne tan única?», preguntó, intentando sonar casual. Salvatore sonrió por primera vez. Era una sonrisa inquietante, como si hubiera esperado esa pregunta. «Tengo mis propios proveedores, únicos, como usted dice. ¿Le interesa algo en particular?». Emma sintió que la conversación se estaba volviendo peligrosa. Negó con la cabeza y, fingiendo una sonrisa, dijo que volvería otro día. Pero mientras salía, no pudo evitar mirar hacia el fondo de la tienda, donde una puerta gris con un cartel que decía «Personal autorizado» llamó su atención. Esa noche, Emma no pudo dormir. Había algo profundamente inquietante en Salvatore y su tienda. Decidió volver, esta vez preparada para investigar. Se armó con una linterna pequeña, su grabadora y una excusa por si era descubierta. A la medianoche, cuando la ciudad estaba en su máximo silencio, Emma regresó a la carnicería. Las luces estaban apagadas, pero la puerta no estaba cerrada con llave. Entró, cuidando cada paso para no hacer ruido. El aire estaba más denso que antes, cargado con ese olor insoportable. Encendió la linterna y dirigió el haz de luz hacia la puerta gris. Su corazón latía con fuerza mientras giraba la perilla. El cuarto detrás de la puerta era mucho más grande de lo que esperaba.
casi como si no perteneciera al edificio. Las paredes estaban cubiertas de plástico transparente y el suelo estaba lleno de manchas oscuras. Había ganchos colgando del techo, algunos vacíos, otros sosteniendo trozos de carne que claramente no eran de animales. Emma sintió que su estómago se revolvía, pero antes de que pudiera procesar lo que estaba viendo, escuchó un sonido detrás de ella. Giró rápidamente y encontró a Salvatore de pie en la entrada, bloqueando su salida. En sus manos sostenía un enorme cuchillo que brillaba bajo el débil reflejo de la linterna. «Curiosa, muy curiosa», dijo él, avanzando lentamente. Emma retrocedió, su mente buscando desesperadamente una salida, pero Salvatore era más rápido. En un movimiento fluido, cerró la puerta tras de sí y comenzó a hablar. «Sabía que volvería. La gente como usted no puede evitarlo, siempre queriendo descubrir lo que no debe». Emma trató de razonar con él, pero su voz temblorosa no logró convencerlo. Él siguió avanzando hasta que estuvo lo suficientemente cerca para sujetarla del brazo, con una fuerza sobrehumana. La llevó hacia una mesa en el centro de la habitación, donde cadenas y herramientas extrañas estaban dispuestas. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Una sombra, más oscura que la propia oscuridad del cuarto, emergió de una esquina. Salvatore pareció congelarse por un momento, su expresión cambiando de la frialdad a un miedo palpable. «No ahora, no aquí», murmuró. La sombra tomó forma, y de ella emergió un rostro indescriptible, algo que no era humano ni animal. Un grito escalofriante llenó el aire mientras la figura avanzaba hacia Salvatore. Emma, paralizada, observó cómo el carnicero, quien hasta entonces había parecido invencible, cayó de rodillas suplicando. «Te di lo que querías, te di todo lo que pediste». La figura no respondió con palabras. Simplemente extendió una mano oscura y tocó la frente de Salvatore. En ese momento, el cuerpo del carnicero comenzó a descomponerse, como si siglos de putrefacción lo alcanzaran en segundos. Emma gritó, pero nadie pudo escucharla. Cuando todo terminó, solo quedaba la sombra y un montón de ropa vacía. La figura se giró hacia ella, y por un momento, Emma pensó que sería su fin. Pero en lugar de atacarla, la sombra habló con una voz que resonó directamente en su mente. Él era solo un medio. Ahora eres tú quien continuará. Antes de que pudiera entender lo que significaba, Emma perdió el conocimiento. Cuando despertó, estaba en su apartamento, su ropa manchada de sangre y sus manos sosteniendo un cuchillo que no era suyo. En la mesa frente a ella había carne empaquetada cuidadosamente, lista para ser vendida. El sonido de su teléfono la sobresaltó. Era un mensaje de un número desconocido. Bienvenida al negocio. Desde ese día, Emma supo que algo había cambiado. Y cada noche, cuando la ciudad dormía, sentía la sombra observándola, recordándole que no había escape. Emma despertó al día siguiente con una sensación extraña, como si algo en su interior hubiera cambiado de manera irreversible. La luz de la mañana se filtraba débilmente a través de las persianas de su apartamento, pero no pudo disfrutar de la calidez del sol. En su mente, la imagen de la carnicería, las sombras y la figura que había emergido del rincón la perseguían. La sensación de terror aún estaba fresca, como una cicatriz recién formada. Miró sus manos. Estaban cubiertas de sangre. No era suya. No podía ser suya. El cuchillo que había estado sosteniendo estaba sobre la mesa, junto con la carne empaquetada. Todo parecía surreal, como si hubiera estado en un sueño del que no lograba despertar. Pero los recuerdos seguían siendo nítidos, aterradores, y no podía apartarlos de su mente. El teléfono vibró en la mesa, interrumpiendo sus pensamientos. Un mensaje de un número desconocido apareció en la pantalla. «Bienvenida al negocio.
El estómago de Emma dio un vuelco. ¿Qué significaba eso? La figura en la carnicería había hablado de que ella continuaría. ¿Continuaría qué? ¿El trabajo de Salvatore? ¿Sería ella la nueva encargada de esa horrenda carnicería? La idea la aterraba, pero algo en su interior la impulsaba a investigar más, a entender lo que había sucedido. Ya no podía ignorarlo. Había tocado algo demasiado oscuro, y ahora debía enfrentarlo. La puerta de su apartamento se abrió con un crujido. Emma se giró rápidamente. El rostro de su vecino, un hombre que apenas conocía, apareció en el umbral. «Hola, ¿estás bien?», preguntó, con tono preocupado. Emma intentó forzar una sonrisa, pero sabía que no podía engañarlo. La sangre en sus manos, la extraña sensación de desorientación, no estaba bien. «Sí, solo tengo un poco de resaca, nada grave», respondió, intentando sonar convincente. El vecino asintió, pero sus ojos no pudieron esconder la preocupación. Emma aprovechó el momento para despedirlo rápidamente y cerrar la puerta. Necesitaba estar sola. Se acercó al espejo del baño, observando su reflejo. A lo lejos, pudo ver su rostro pálido, pero algo en sus ojos había cambiado. Había algo oscuro, una chispa de locura, que no estaba allí antes. Lo sabía. La sombra que había emergido de la oscuridad la había marcado de alguna manera. Emma ya no era la misma. Decidió salir, aunque sabía que no podía evitar lo que estaba por venir. La ciudad seguía su curso, indiferente a lo que había sucedido en esa carnicería. Caminó por las calles, absorta en sus pensamientos, tratando de poner en orden los fragmentos de su mente que se desmoronaban. Al llegar a la estación de metro, Emma notó algo extraño. Un hombre que la observaba fijamente desde el andén. Tenía un rostro inexpresivo y sus ojos parecían estar llenos de una oscuridad infinita. Emma intentó ignorarlo, pero algo en él le hizo detenerse. El hombre se acercó lentamente. «¿Emma?», preguntó con una voz que le resultaba extrañamente familiar. Emma se sobresaltó. ¿Cómo sabía su nombre? «¿Quién eres?», preguntó en voz baja, sin poder evitar sentirse inquieta. El hombre sonrió, una sonrisa fría que parecía desgarrar el aire. «No te asustes, soy alguien que te conoce bien, alguien que sabe lo que has hecho». Emma dio un paso atrás, su mente comenzando a hacer conexiones peligrosas. ¿Era él parte de lo que había ocurrido en la carnicería? ¿Era uno de los proveedores de Salvatore? «¿Qué quieres de mí?», dijo, su voz temblando. El hombre se acercó aún más, su mirada fija en ella. «Nada, en realidad. Solo quería ver cómo te adaptas a la nueva realidad. Esa carnicería no es solo un negocio de carne. Es un negocio de almas, Emma, y ahora eres parte de él». Emma sintió que el mundo a su alrededor comenzaba a desmoronarse. ¿Almas? ¿Qué significaba eso? De repente, todo tenía sentido, pero al mismo tiempo, nada tenía sentido. ¿Cómo había llegado tan lejos? ¿Qué había hecho? El hombre desapareció en el tren, dejando a Emma sola en el andén, con más preguntas que respuestas. Esa noche, cuando la oscuridad volvió a envolver la ciudad, Emma no pudo evitar regresar a la carnicería. Algo la impulsaba a volver. La necesidad de respuestas, de comprender lo que había sucedido, de enfrentar lo que había comenzado esa noche en la tienda de Salvatore. Ya no podía escapar de ello. La tienda estaba vacía, como si nada hubiera cambiado. El cartel de cortes finos de Salvatore seguía colgando en la puerta, aunque la madera parecía estar más desgastada. Empujó la puerta y el tintineo metálico resonó en el aire. El aire estaba pesado, más denso que antes, y el olor de la carne, ahora más fuerte, la envolvía por completo. Cuando entró, no encontró a Salvatore, pero el ambiente seguía siendo inquietante. El suelo aún estaba ligeramente pegajoso, como si la tienda estuviera viva.
respirando con una presencia propia. En el fondo, la puerta gris, que había visto la última vez, seguía ahí. Sin dudarlo, Emma caminó hacia ella, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. La puerta se abrió con un crujido, y el cuarto detrás de ella la esperaba, más oscuro y más frío que antes. La figura de Salvatore ya no estaba, pero el eco de su presencia seguía en el aire, como un fantasma que se negaba a irse. Emma encendió la linterna y exploró el cuarto, el mismo espacio que había visto la noche anterior, pero con un cambio palpable. Las paredes de plástico transparente seguían cubriendo el cuarto, pero los ganchos colgaban vacíos. Ya no había carne, nada. Sin embargo, en el centro de la habitación había algo que no había visto antes, una caja de madera, cerrada, con una extraña marca en su superficie. Sin pensarlo, Emma se acercó y la abrió. Dentro encontró algo que la dejó sin aliento, una serie de fotografías antiguas, todas con personas que Emma reconoció. Eran las víctimas de las desapariciones que había estado investigando. Todos habían estado allí, todos habían pasado por esa carnicería, pero lo más aterrador de todo fue la última foto. Salvatore, de pie frente a la tienda, con una sonrisa macabra en su rostro. Detrás de él, una figura oscura, como la sombra que había visto la noche anterior, estaba parcialmente visible, observándola fijamente. El teléfono de Emma vibró nuevamente. Un mensaje apareció en la pantalla. El negocio nunca termina. Ahora eres tú quien llevará la carga. Emma cerró la caja con rapidez, su mente en caos. No podía creer lo que veía, pero algo dentro de ella sabía que ahora estaba atrapada en el mismo ciclo. La sombra la había marcado. Salvatore había sido solo una pieza en un juego mucho más grande, y ahora era su turno de jugar. De repente, la puerta de la carnicería se abrió, y una figura oscura apareció en el umbral. Emma no necesitó mirar para saber quién era. El olor de la carne, el brillo en sus ojos, todo le decía que había llegado el momento, un destino del que no podía escapar.